los peritos forenses llegaron primero, antes que los comunicados, antes que los titulares, antes que cualquier declaración oficial. Los peritos forenses del Servicio Médico Forense de Michoacán llegaron al rancho El Capulín, en las afueras del municipio de Aguililla, a las 6:40 de la mañana del jueves, 2 horas después de que los gafes aseguraron el predio y neutralizaron a los 31 elementos del CJNG que lo custodiaban. Llegaron con sus overoles blancos, con sus equipos de excavación arqueológica, con sus formularios de cadena de custodia, con la expresión que tienen los peritos que llevan años haciendo este trabajo en Michoacán, la expresión de alguien que ya sabe lo que va a encontrar antes de empezar a cavar, y que aún así necesita un momento antes de hacerlo. Lo que encontraron en el rancho El Capulín de 7 hectáreas en la tierra caliente michoacana fueron personas, o lo que quedaba de ellas, 217 bolsas negras de polietileno en fosas de distintas profundidades, distribuidas en un área de media hectárea en el potrero norte del rancho. Más restos en fosas individuales en el potrero sur y en el área de los corrales, lo que los peritos describieron en sus notas de campo ese jueves con la misma economía de palabras que usan cuando la realidad supera cualquier lenguaje. Evidencia de actividad forense reciente sobre área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Este guión no va a tener el tono de los anteriores, porque lo que se encontró en el rancho El Capulín no merece el mismo tono. No merece urgencia de titular. No merece la adrenalina del operativo. Merece lo que merece cualquier cementerio: respeto, silencio y la voluntad de mirar sin apartar la vista. Porque lo que ocurrió en ese rancho no comenzó el jueves cuando los gafes cruzaron su puerta. Comenzó hace años. Y lo que comenzó hace años tiene nombre. Muchos nombres, que en este momento los peritos forenses están tratando de devolver a los restos que encontraron. Déjame contarte lo que ocurrió en Aguililla, Michoacán, y lo que el hallazgo del rancho El Capulín significa para el estado con más personas desaparecidas vinculadas al crimen organizado en el país, para las familias que llevan años buscando, y para la institución forense que ahora tiene frente a sí el trabajo más extenso de identificación humana que se ha realizado en un solo predio en Michoacán. Eran las 4:52 de la madrugada del jueves cuando el primer equipo de los gafes de la 11ª Región Militar aseguró el acceso principal del rancho El Capulín, ubicado sobre una brecha de terracería a 16 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Aguililla y a 184 kilómetros al suroeste de Morelia, la capital del estado. El rancho tiene 7 hectáreas de terreno con casa principal de bloc, corrales para ganado, 2 bodegas de herramienta y potrero. Desde afuera, exactamente como cientos de ranchos de la tierra caliente michoacana. El operativo fue rápido. 1 hora y 16 minutos de combate, 31 elementos del CJNG neutralizados, 4 soldados con heridas leves. Pero el operativo no es la historia de este guión. Lo que el amanecer reveló en el potrero norte del rancho, cuando los gafes comenzaron el registro del predio, es la historia. Y tiene un peso que ningún informe de combate puede contener. La cadena de inteligencia que llevó al operativo comenzó 15 semanas antes, a partir de 3 fuentes convergentes. La primera, un reporte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Michoacán sobre un incremento en las denuncias de desaparición en los municipios de Aguililla, Coalcomán y Apatzingán, con un patrón específico: personas cuya última ubicación conocida antes de desaparecer era el corredor de la brecha que va de Aguililla hacia el sur, no la carretera. La brecha, la misma brecha que lleva al rancho El Capulín. La segunda,
imágenes satelitales de alta resolución analizadas por el Área de Inteligencia Geoespacial de la Sedena, que mostraban en el potrero norte del rancho alteraciones periódicas del suelo, consistentes con excavación y relleno recurrente en distintos puntos del área, no en un solo punto, en múltiples, a lo largo de meses. Y la tercera, el testimonio de una persona que se presentó voluntariamente ante la FGR en la semana 8 de la investigación y que proporcionó información sobre el uso del rancho sin dar su nombre ni aceptar protección institucional. Alguien que sabía lo que había en ese rancho, que lo cargó solo durante el tiempo que pudo, y que en algún momento decidió que no podía seguir cargándolo. El trabajo que comenzó ese jueves en el potrero norte del rancho El Capulín no terminó ese día, no terminó esa semana. Es un trabajo que los peritos forenses del CEMEFO Michoacán, apoyados por el equipo mexicano de antropología forense y por personal especializado de la Fiscalía General de la República, van a realizar durante meses. Porque el hallazgo de 217 bolsas en el potrero norte, más los restos en el potrero sur y en el área de Corrales, representa el sitio forense más extenso descubierto en Michoacán en los últimos 10 años. Y su procesamiento requiere un protocolo que el número no puede acelerar. Cada resto necesita registro fotográfico individual, documentación de posición y profundidad, toma de muestras para análisis de ADN, búsqueda de indicadores de identidad y preservación de evidencia de mecanismo de muerte para efectos del proceso judicial. 217 veces más lo del área sur, más lo de los corrales. Uno por uno, con el mismo protocolo, con el mismo cuidado, porque cada bolsa negra en ese potrero fue una persona. Y esa persona tiene familia que la busca. El proceso de identificación que viene no es un proceso rápido, ni en México ni en ningún lugar del mundo donde se ha enfrentado un hallazgo de esta escala. Las muestras de tejido para análisis de ADN se envían al Laboratorio Nacional de Genómica Forense, que tiene capacidad limitada y lista de espera. Los resultados de cada análisis tardan entre 3 y 6 meses. Para las 217 muestras más las adicionales del potrero sur, en condiciones de capacidad normal, estamos hablando de años. Años para que las familias sepan. Y mientras eso ocurre, los restos identificados por número de caso, pero sin nombre confirmado, permanecen en resguardo institucional, sin sepultura, sin que la familia pueda despedirse. Ese período entre el hallazgo y la identificación es uno de los más cruelmente prolongados que existe en el sistema de justicia mexicano. Y la pregunta de si el Estado va a destinar los recursos necesarios para acelerarlo es exactamente la que los colectivos de búsqueda están formulando esta semana, con la experiencia de todos los hallazgos anteriores, donde la urgencia inicial del Estado se fue diluyendo con el tiempo. Ojo con esto porque es lo más importante que puedo decirte hoy. No sobre el operativo, sobre las familias. Michoacán tiene el segundo registro de personas desaparecidas más alto del país. Más de 16.500 personas reportadas como desaparecidas desde 2007 en el estado. 16.500. Cada una con familia, con alguien que va a la comisión de búsqueda a preguntar, que lleva fotos a cada operativo que se anuncia, que revisa cada lista de restos no identificados que las instituciones publican, que vive en el estado de espera más brutal que existe. No saber. Desde la mañana del jueves, cuando la noticia del hallazgo en el rancho El Capulín comenzó a circular por los grupos de WhatsApp de los colectivos de búsqueda de Michoacán, esas familias empezaron a llamar al CEMEFO, a la comisión de búsqueda, a la FGR, a cualquier número oficial que pudieran encontrar, preguntando lo mismo que llevan años preguntando. ¿Es mi familiar? ¿Está ahí? ¿Lo encontraron?
Los colectivos de búsqueda de Michoacán llevan años trabajando en la tierra caliente, con palas, con varillas de metal que introducen en la tierra para detectar por el olor si hay restos bajo el suelo, con mapas hechos a mano de los lugares que los testimonios señalan, sin equipo institucional suficiente, sin protección garantizada, en una región donde buscar a tus desaparecidos puede convertirte en desaparecido. Esas mujeres, porque en su mayoría son mujeres, madres y esposas que decidieron que no podían esperar a que el Estado encontrara a sus familiares, llevan años buscando en ranchos como el Capulín, sin credencial institucional, con la única autoridad que da el amor. Y esta semana, cuando el ejército encontró lo que encontró, esas mujeres no celebraron el operativo, lloraron y después de llorar, hicieron lo que siempre hacen, se organizaron, porque llorar es humano, y organizarse es lo que las ha mantenido vivas y buscando, en uno de los territorios más peligrosos de México, porque cada hallazgo de esa escala es simultáneamente una esperanza y un dolor. Hay algo que las personas que no han buscado a un desaparecido no entienden fácilmente, sobre lo que significa encontrar. Para quien lleva años sin saber, la peor respuesta posible a la pregunta de dónde está su familiar no es la respuesta terrible, es el silencio, la ausencia de respuesta, la imposibilidad de cerrar. Un hallazgo, incluso el más doloroso, abre la posibilidad de que ese silencio termine, de que el duelo pueda comenzar, de que haya una tumba con nombre. Y esa posibilidad, que desde afuera parece una crueldad, desde adentro de una familia que busca, es lo más parecido a la paz que existe. Por eso lloraron, porque cada hallazgo de esa escala es simultáneamente una esperanza y un dolor. La esperanza de que quizás ahí está el tuyo, y el dolor de entender lo que significaría que estuviera ahí. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas activó el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas en contexto de violencia el mismo jueves por la tarde. Lo que eso implica en términos prácticos: personal federal de búsqueda incorporado al trabajo forense en el rancho El Capulín. Coordinación con los colectivos de búsqueda de Michoacán para recibir información sobre personas desaparecidas en el corredor de Aguililla. Una línea de atención específica para familias que consideren que su familiar desaparecido puede estar en el predio. Y un compromiso de publicación periódica de avances de identificación a través del Banco Nacional de Datos Forenses. Ese compromiso de transparencia periódica es la diferencia entre un hallazgo forense que produce identificaciones y uno que produce expedientes que duermen en un cajón. En Michoacán, donde los colectivos de búsqueda tienen memoria institucional de décadas de promesas incumplidas, ese compromiso no se celebra todavía. Se monitorea. Entre los 31 elementos del CJNG neutralizados en el operativo, 3 perfiles son relevantes para entender el rancho. El Capulín no como cementerio, sino como lo que fue: un crimen activo, sostenido, sistemático. El primero, conocido como el Sepulturero, identificado por la inteligencia previa al operativo como el responsable operativo del rancho y como mando del CJNG para el manejo de personas en el corredor sur de Aguililla, el eufemismo que las organizaciones criminales usan para nombrar lo que este predio evidencia. El segundo, sin alias conocido, identificado como el encargado de la logística de transporte de personas desde los puntos de desaparición hasta el rancho. Su presencia en el predio lo convierte en sujeto de investigación bajo el tipo penal de desaparición forzada, en concurso con homicidio calificado, no de delincuencia organizada genérica, de desaparición forzada. Ese tipo penal específico es el que las familias de las víctimas y los organismos de derechos humanos exigen que se aplique
y el que el sistema judicial mexicano ha aplicado con insuficiente consistencia en casos similares. Y el tercero, un hombre de 19 años de Aguililla, del mismo municipio donde están las familias que buscan, cuya función en el rancho los investigadores de la FGR están determinando 19 años, en el predio donde hay 217 bolsas en el Potrero Norte. Eso tampoco merece adrenalina. Merece la misma pregunta que esta serie ha planteado en cada operativo. ¿Cuándo se tomó la decisión que llevó a este muchacho a estar ahí? ¿Y quién o qué se lo permitió? Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. No las 217 bolsas, no los restos adicionales. Lo verdaderamente perturbador es la regularidad. Las imágenes satelitales que la inteligencia de la Sedena analizó en las semanas previas al operativo mostraron alteraciones del suelo en el Potrero Norte en al menos 27 fechas distintas distribuidas en los últimos 32 meses. 27 fechas de actividad en ese potrero, con un patrón de regularidad que los analistas describieron como operación de sitio con frecuencia aproximada de uso mensual, durante 2 años y 8 meses. Eso no es una emergencia, eso es una rutina. El rancho El Capulín no fue el escenario de un evento extraordinario de violencia. Fue el lugar donde el CJNG ejecutó su actividad más permanente y más sistemática: la eliminación y la ocultación de personas, con una regularidad mensual, durante casi 3 años, en la Tierra Caliente michoacana, a 16 kilómetros de la cabecera de Aguililla, a 184 kilómetros de Morelia, sin que ninguna institución del Estado lo detectara, hasta que las imágenes satelitales, el patrón de desapariciones y la persona que fue a la FGR sin dar su nombre, le dieron al ejército lo que necesitaba para entrar. La reacción institucional fue, en este caso, la más multisectorial de toda la serie. La Sedena publicó su comunicado de rigor. La Fiscalía General de la República asumió la investigación del predio como escena del crimen federal. La Comisión Nacional de Búsqueda activó sus protocolos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución de alerta por grave violación a derechos humanos y solicitó medidas cautelares para garantizar la integridad del sitio forense. El gobernador de Michoacán emitió una declaración. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México emitió un comunicado pidiendo garantías para el proceso de identificación y para la protección de las familias que se acerquen a reclamar a sus personas. Las Naciones Unidas, en un comunicado sobre un rancho en Aguililla, eso es la escala real de lo que se encontró. Y desde Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración de profunda preocupación y solicitó al gobierno mexicano transparencia en el proceso de identificación. Hay un elemento de la reacción institucional que esta serie no había visto antes en ningún operativo: la presencia de representantes de los colectivos de búsqueda michoacanos en el perímetro del rancho desde las primeras horas del jueves. No invitados por el Estado, llegados por su cuenta, con la misma lógica que los ha movido durante años. Si el Estado encontró algo, los colectivos necesitan estar ahí para asegurarse de que el proceso se haga bien, para documentarlo, para exigir que cada resto sea tratado con el protocolo correcto, para ser los ojos de las familias que no pueden estar ahí. La Comisión Estatal de Búsqueda les permitió el acceso al área de registro perimetral, no al sitio forense activo, que es territorio de los peritos, pero al perímetro. Y esa decisión de permitir el acceso de los colectivos al perímetro es la diferencia más visible entre el estado de Michoacán de hace 5 años y el estado de Michoacán de este jueves. No suficiente todavía, pero diferente. Y esa diferencia existe porque las familias buscadoras la exigieron durante años,
Esa solicitud de transparencia, que en términos diplomáticos equivale a decir, vamos a estar mirando cómo manejan esto, es la presión externa más importante que este proceso de identificación va a tener. Y puede ser exactamente lo que lo diferencia de todos los hallazgos anteriores que quedaron incompletos. El vacío que abre el hallazgo del rancho El Capulín no es el tipo de vacío que esta serie ha documentado en los operativos anteriores. No es el vacío de un arsenal decomisado ni de un laboratorio clausurado. Es el vacío que deja el reconocimiento de cuántas personas fueron desaparecidas por el CJNG en ese corredor. Y cuántas de esas personas van a poder ser identificadas y devueltas a sus familias. Hay otra dimensión de este vacío que raramente aparece en los análisis de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Michoacán llevan años documentando un patrón específico. La mayoría de las personas desaparecidas en el corredor de la Tierra Caliente son hombres jóvenes de entre 16 y 35 años. Muchos de ellos fueron reclutados por el CJNG y posteriormente eliminados por la misma organización cuando se consideró que representaban un riesgo, una deuda o una traición. Ese patrón convierte el rancho El Capulín en el escenario de una doble tragedia. Algunas de las personas en ese potrero pueden ser tanto víctimas de la organización como personas que en algún momento formaron parte de ella. Esa ambigüedad es la que más incomoda al sistema institucional y la que con mayor frecuencia se usa para justificar la lentitud en los procesos de identificación. Como si la historia de una persona antes de su muerte determinara si merece o no ser identificada. Como si el derecho a ser encontrado y devuelto a una familia fuera condicionado por las decisiones de vida que esa persona tomó. Los organismos de derechos humanos, los peritos forenses serios y las familias buscadoras tienen una posición clara sobre eso. No lo es. Todo resto en ese potrero merece ser identificado, sin condición, sin excepción. El Banco Nacional de Datos Forenses de México tiene en este momento registros de ADN de referencia de familiares de personas desaparecidas que los peritos del CEMEFO van a cruzar con las muestras obtenidas en el Capulín. Ese cruce puede devolver un nombre a algunas de las 217 bolsas del Potrero Norte. Puede. El subrayado importa, porque el banco de datos no está completo. Porque hay familias que no reportaron la desaparición por miedo, porque hay familias que reportaron pero cuyos datos no están en el sistema, porque la capacidad forense de Michoacán, con el nivel de trabajo que enfrenta, no es la que debería tener, y porque hay restos en ese rancho que quizás nunca van a tener un nombre. Y esa posibilidad es la herida más profunda que este hallazgo abre. No el número, la posibilidad del anonimato eterno. Y aquí llegamos al debate que este hallazgo hace inevitable, el que más duele plantear, y el más necesario de todos los que esta serie ha planteado. Hay algo que necesito decir antes del debate, y que ningún análisis de seguridad suele decir. El número 217 no es solo un número forense. Es 217 historias que terminaron en ese potrero. 217 personas que tuvieron una mañana en que salieron de su casa y no regresaron. Que tuvieron alguien que los esperó. Que tuvieron un nombre que alguien pronuncia todavía cada día con la esperanza y el miedo de escuchar la respuesta. Este análisis puede dar contexto, puede documentar la cadena de inteligencia, puede señalar las fallas institucionales. Pero ningún análisis puede hacer lo que los peritos forenses van a hacer en ese rancho durante los próximos meses. Buscar en cada resto la evidencia de quién era. Eso es lo más importante que va a ocurrir en el rancho El Capulín a partir de ahora. Y merece que lo digamos antes de cualquier debate. Hay una posición que dice que el hallazgo del rancho El Capulín, por doloroso que sea,
es el primer paso concreto hacia la justicia para las familias de las personas que están en ese predio, que sin el operativo del jueves, sin la inteligencia acumulada en 15 semanas, sin la persona que fue a la FGR sin dar su nombre, esas 217 bolsas habrían seguido en el potrero norte del rancho El Capulín, enterradas, sin nombre, sin proceso de identificación, sin que ninguna familia pudiera saber que su persona estaba ahí, que encontrar, aunque sea tarde, aunque sea de esta forma, es mejor que no encontrar, que la identificación que los peritos van a hacer en los próximos meses puede darle a algunas familias algo que llevan años esperando. Certeza. La certeza más brutal. La certeza de que la búsqueda puede terminar y de que se puede llorar a alguien que tiene nombre y tiene tumba. Pero hay otra posición que pregunta lo siguiente. Y esta posición no viene de los analistas de seguridad. Viene de las madres de los colectivos buscadores de Michoacán, las mismas que llegaron al perímetro del rancho el jueves, las que llevan años haciendo el trabajo que el Estado tardó en hacer, y que preguntan con la autoridad de quien ha estado en ese territorio más tiempo que cualquier funcionario, ¿dónde estaba la inteligencia militar cuando el patrón de desapariciones en el corredor de Aguililla empezó a acumularse? ¿Dónde estaba cuando los testimonios de los colectivos señalaban esa zona de la Tierra Caliente como área de alta densidad de hallazgos probables? ¿Cuántas veces presentaron información ante autoridades estatales y federales que no fue procesada con la urgencia debida? No están pidiendo reconocimiento. Están pidiendo que el Estado entienda que la inteligencia sobre desapariciones en zonas de alta violencia no solo llega por satélite ni por análisis de vibración sísmica, también llega de las mujeres que salen con varillas de metal a revisar la tierra, en los municipios donde el Estado no entra con suficiente frecuencia, y que escucharlas sistemáticamente, incorporarlas al protocolo de inteligencia, protegerlas mientras buscan, podría haber acortado el tiempo entre el primer cuerpo en ese potrero y el jueves en que los gafes cruzaron la puerta. Eso no es culpar al Estado del crimen del CJNG. Es señalar la diferencia entre un Estado que actúa y un Estado que actúa a tiempo. Pero hay otra posición que pregunta lo siguiente. 27 alteraciones del suelo en el potrero norte, documentadas en imágenes satelitales durante 32 meses. Un patrón de uso mensual. Un corredor de desapariciones en Aguililla con denuncias ante la Comisión de Búsqueda de Michoacán. Colectivos de familias buscadoras que llevan años señalando esa zona de la Tierra Caliente como área de alta densidad de hallazgos. ¿Cuánto tiempo tenía el Estado para haber llegado antes? ¿Cuántas de las 217 personas en ese potrero habrían sobrevivido si el sistema de alerta temprana, de coordinación entre la Comisión de Búsqueda y la inteligencia militar, de respuesta a las denuncias de los colectivos de familias buscadoras, hubiera funcionado con la velocidad que debería? No hay respuesta oficial a esa pregunta. Y la ausencia de esa respuesta es la segunda herida que este hallazgo abre. La primera es lo que está en el potrero. La segunda es el tiempo que tardó el Estado en llegar. Si este análisis te hizo entender la dimensión real de lo que significa el rancho El Capulín para Michoacán y para México, comparte este video. No le pido like a este video. Le pido que lo compartas, porque lo que ocurrió en ese rancho merece que más personas lo sepan. Si quieres seguir el proceso de identificación de los restos encontrados, ¿cómo pueden las familias de personas desaparecidas en Michoacán aportar muestras de ADN de referencia para el cruce forense? ¿Y qué papel van a tener los colectivos de búsqueda en el proceso? Suscríbete y activa la campanita. Mañana voy a traer la información de contacto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de los colectivos de familias buscadoras de Michoacán, para cualquiera que tenga un familiar desaparecido en el corredor de Aguililla. Los peritos forenses llegaron primero,
y van a seguir siendo los más importantes de toda esta historia. No los soldados, no los analistas de inteligencia, los peritos con sus overoles blancos y sus formularios de cadena de custodia que van a pasar los próximos meses en ese rancho, haciendo el trabajo más doloroso y más necesario que existe: devolver un nombre a quien se lo quitaron. Eso es lo que merece este hallazgo. No un titular de shock, no adrenalina de operativo, sino el reconocimiento de que en ese potrero norte del rancho El Capulín hay personas que tienen familia, que llevan años esperando que alguien las encuentre. Esta semana alguien las encontró. El trabajo que viene ahora es devolverles su nombre. Y ese trabajo es de todos.